las relaciones en el reino, mira lo que dice la imagen, el reino de Dios no es lo que vosotros pensáis. Bueno, la verdad central dice: las enseñanzas de Jesús demandan que sus seguidores se relacionen con los demás con sensibilidad y disposición a perdonar, incluyendo la relación matrimonial. Y mire lo que dice Mateo, es el versículo clave de Mateo 18, 2 y 3, que dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Primero, la grandeza en el reino, y eso está en Mateo 18, versículos del 1 al 4. Luego vamos a estudiar advertencia contra las ofensas de los pequeños, que está en Mateo 18, versículos 5 y 6. Tercero, el perdón sin límites, que está en Mateo 18, versículos 21 y 22. Y por último, las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio, que está en Mateo 19, versículos del 13. Entonces vamos a empezar con el primer punto: la grandeza en el reino. Y dice Mateo 18:1: en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y luego dice en capítulo 18, versículo 2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Jesús cambió la pregunta de los 12: ¿quién es el más importante en el reino? La pregunta correcta debería ser: ¿quién es el más pequeño? Por lo tanto, Jesús dramatizó su respuesta cuando llamó a un niño y lo puso en medio de ellos para ilustrar su enseñanza. Aún los discípulos anhelaban sentarse a su derecha y a su izquierda en un reino de grandeza política. O sea, básicamente lo que ellos miraban era un tema más bien político, ¿cierto? Ellos veían algo diferente de lo que el Señor estaba explicando en su palabra. Luego dice Mateo 18:3: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Para evitar su confusión, Jesús le dictó dos exigencias: os volvéis y os hacéis como niños. Primero, la actitud de ellos tenía que ser cambiada de la grandeza personal a la sumisión total al reino. Después, el espíritu de humildad tendría que ser una característica en su vida. Sí, hay algo, hermanos, y recordemos que el tiempo de escuela dominical es para compartir, ¿sí? Este tiempo de escuela es para que preguntemos, y yo he pensado tal cosa, he pensado, porque alrededor de la escuela dominical, ¿a qué vamos a la escuela? A aprender. Y comienza este versículo 1 con algo que yo diría que es muy humano, y dice que los discípulos le dicen: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y esa es una condición humana. El ser humano dice: entonces, ¿quién va a ser el que manda, el que está arriba? Como teniendo una posición, pensando que es que lo que nosotros vemos en este concepto terrenal va a ser a sí mismo en lo celestial. Y la condición del mundo generalmente coloca a unas personas de poder por diferentes razones, porque tiene dinero o porque hizo tal cosa. Y entonces el Señor dice: ¿quiere ser mayor? Venga, yo le doy la condición: ¿cuál va a ser? Usted tiene que ser como un niño y tiene que humillarse como un niño. O sea, es una enseñanza tremenda, porque ellos esperaban, me imagino, es el que sea más fuerte. Generalmente el que más es el más fuerte.
Y aquí hay algo maravilloso que el Señor nos muestra. Así es. Bueno, luego dice Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entre los atributos de los niños, Jesús pudo haber mencionado la dependencia, el aprendizaje y otros, pero su propósito aquí fue combatir la ambición orgullosa de sus discípulos. Más tarde le reiteró esta verdad, así como la entrada abierta de los humildes en el reino. Dejad a los niños y no les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, el Señor tenía mucha tranquilidad, especialmente con los niños. ¿Cómo le vamos a impedir a un niño que entre a nuestra iglesia? Dejad a los niños y no les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay algo maravilloso leyendo, es que dice así como la entrada abierta para los humildes en el reino. Lo que pasa con los niños, cuando como hemos criado niños y después jóvenes y después adultos, entonces vemos que un niño se pasó por encima de las personas y uno al mismo corre, pues como, venga niño, venga, siéntese aquí, no haga eso, pídame permiso. ¿Sí me entiendes? Uno va guiando. Y ese niño se coge de bracitos y viene y se deja poner donde corresponde. Es la misma parte, así somos los cristianos. Nosotros comenzamos, el Evangelio llega a nuestro corazón, pero nosotros no lo conocemos y no lo sabemos. Pero a veces no nos dejamos que otro hermano que sea que tenga más conocimiento de la palabra nos explique, ¿sí? Porque no es que está pensando, es que yo sé qué tal cosa. Entonces no tiene esa humildad de ese niño que se deja guiar hacia el lugar o corregir en lo que está. Entonces ahí dice, así como un niño, esa humildad necesitamos nosotros como hermanos creyentes, sea la persona que sea, puede ser el que está arriba, el superdotado, o el pastor muy crecido, o el hermanito aquí, o el de la mitad, cualquiera, todos los que se acercan al Señor tienen necesidad de ser como niños, humildes para que el Señor trabaje en la vida de todos nosotros y nos transforme, porque Él es el que transforma a toda criatura para poder estar delante de la presencia de Él. Así es. Bueno, segundo, advertencia contra las ofensas a los pequeños. Y dice, y cualquiera que en mi nombre reciba un niño como este, a mí me recibe. La relación de los discípulos con el Señor servía como base de las relaciones con los demás. Sin embargo, Jesús condicionó su relación con los hombres suyos al decir, cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Por otro lado, no recibió a uno de estos pequeños. Resultaría que excluirle a él también, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Dicho en pocas palabras, la revelación vertical con el Padre por medio de Jesús está íntimamente ligada a la relación horizontal con el hermano. O sea, es una relación. Primero, nuestra relación es con Dios. Que nosotros no somos una religión, nosotros tenemos una relación personal con nuestro Señor. Pero esa relación que nosotros tenemos con Él también se tiene que mostrar de forma horizontal con toda la humanidad, ¿cierto? Nosotros oramos por muchas personas que se han alejado de la palabra y uno los espera que vengan, ¿cierto? Que se congreguen y los estimulamos y los visitamos y ayudamos en todas esas actividades para que ellos de alguna forma sientan que siguen siendo preciados. Sí, y hay que tomar en consideración algo, hermanos, y es que la situación actual del mundo y lo que menos le importa a muchas personas es traer a los niños a los pies del Señor. Y hay en muchos casos que se crean espacios y las personas antes de apoyar y de motivar esos espacios, esos lugares, la gente los quiere quitar.
porque en la práctica nosotros lo vivimos. Cuando estábamos en el inicio del Club de Valores, Machado, la Junta Directiva del momento de la acción comunal nos quitó la sede, nos quitaron la sede y nos dijeron ya no más. Eso es tropiezo. Y a ellos darán cuenta a Dios, porque en ese sitio que estaba dispuesto para que los niños fueran y escucharan el mensaje del Señor, las personas pues se convirtieron en un tropiezo para el Señor. Eso es de especial cuidado. Y nosotros como creyentes debemos cada día ganar espacios, crear espacios, si no los hay, en nuestra casa, en el barrio, al interior de la iglesia, donde se comparta el Señor para esta población. Porque todo eso no se va a hacer, los colegios no lo van a hacer, los sistemas de comunicación no lo van a hacer. Que le den gracias a Dios los niños y los jóvenes que han recibido la palabra por algún medio. Así es. Luego dice Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Con los pequeños, no solamente los niños, sino el pequeño, es aquella persona que recién, ¿cierto?, se ha convertido o que está asistiendo a la iglesia por primera vez, y ahí es donde tiene que tener mucho cuidado. Dice el enunciado: las ocasiones y las tentaciones de caer son inevitables, pero el hacer tropezar a alguno de sus pequeños es peor que la muerte. Así lo ilustra la expresión, que se le hundiese en lo profundo del mar. Abundan los tropiezos, pero los hombres que los ocasionan son los más culpables. Cuando Pablo dijo: los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo la hacen, sino que también se complacen en los que la practican, estaba enseñando esa realidad. Tercero, el perdón sin límites. Dice Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces dice, como dice el versículo 1, aquí hay otra pregunta incorrecta. Pedro fijó límites al perdón. ¿Cuántas veces? Hasta 7 veces. No se equivocó en la necesidad de perdonar al hermano, sino en pensar en números y no en una disposición perdonadora, en acción y no en actitud. Sin duda, Pedro pensaba que él era muy generoso en proponer más de lo que exigía la ley judía. Ojo por ojo, diente por diente. Y luego dice el versículo 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mira que está ligado todo lo que tiene que ver con el niño, porque uno pues corrige al niño, le enseña lo que tiene que hacer, a él se le olvida, ¿cierto? Pero él vuelve otra vez, y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Siempre vamos a orientarlo, a ayudarlo, pero no lo vamos a maltratar en absoluto, sino que siempre vamos a perdonar, y aún hasta que nos sigue uno perdone, porque es sin límite, o sea, si él es sin límite, no nos está diciendo sí, no tantas veces, y después déjelo, y en fin, no. Ya cuando tiene su tiempo de crecimiento, que ya toma sus decisiones, entonces sí ya a veces le ponen a uno el punto de la vez. Es que esto es lo que quiero hacer y ya. Pero que el Señor no nos deja a nosotros una parte donde digamos, es que hasta tantas veces voy a perdonar la ofensa. No, es siempre perdonando, porque así como Dios nos perdona todos los pecados que cometemos, nosotros también debemos de hacer con Él, porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Así es. Y dice el enunciado, algunas versiones originales de este versículo dicen 77.
y otros 70 veces 7, es igual, 77 o 490. Indican que el perdón verdadero nace de una disposición de comprensión y misericordia. O sea, me ofendió, me sentí agredido. ¿Cuántas? Las veces que sean, no hay límites. Es decir, el perdón que viene del corazón no pone condiciones ni límites. Este perdón tan profundo resulta de haber recibido el perdón sin límites del Padre en el nombre de Jesús. Cuando se abre el corazón para recibir gratuitamente el perdón divino, quedan las puertas abiertas para perdonar. Sí, hay algo, hermanos, porque en la práctica, o sea, llevar algo que es el mismo Señor el que nos está diciendo, llevarlo a la práctica, para el creyente puede ser fácil. Pero cuando estamos compartiendo, entonces vuelve a la realidad. En la mente la gente dice, no, yo lo perdono, yo lo perdono. Cuando estamos compartiendo con los muchachos en el discipulado, entonces siempre que hemos visto esta porción de la palabra de Dios, la persona llega y pregunta, vení, espérate, pero ¿cómo así que yo tengo que perdonar? Entonces el perdón es el punto de partida. Tiene que haber realmente ese sentimiento del cristiano de decir, me he sentido ofendido, me hiciste daño, pero por el mismo amor que Dios tuvo conmigo y me ha perdonado, yo te perdono. Y cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces? Y el Señor le dice, hasta 70 veces 7, son 490 veces. Oh, hermanos, a la misma persona, en el mismo día. O sea, si uno se ve sometido a perdonar el mismo día a alguien 490 veces, es porque ese personaje, es una caspita, pues, es alguien complicado, está en una actitud de ofensa. Y el Señor prácticamente está diciendo, siempre, llévenlo a la práctica, porque a veces la persona guarda es un rencor y una molestia, y como dicen por ahí, entonces ya está mirando rayado. ¿Y yo por qué voy a perdonar eso? No, es que eso es muy difícil. Hermanos, es que es así. Y el Señor dice, es que hay que perdonar al hermano. ¿Qué tal que no fuera? Así es. ¿Hacia dónde va encaminado el creyente? ¿A estar cargando culpa? No, eso hay que soltarlo. Punto de partida para estar libre es perdonar. Porque es que el que perdona es el que se libera. Esa es la importancia. Si yo no perdono, estoy cargando algo que no me va a dejar caminar en mi vida cristiana. Por eso el Señor le dice siempre, hágalo siempre. Así es. Luego, cuarto, las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio. Y dice Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esta vez la pregunta incorrecta vino de los fariseos. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Esta le fue presentada a Jesús para probarle, para entromparle en un contexto judío de desacuerdo sobre la interpretación de Deuteronomio 24:1, que dice, por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribió una carta de divorcio. Algún pastor dijo alguna vez que no sé si es verdad porque yo no sé de hebreo nada. Entonces, que había una vez que era que los fariseos en la ley que tenían decía que si la señora le echó mucha sal a la sopa, quedó salada, por eso se podía divorciar. O sea, cualquier cosa que ella hiciera, eso era motivo para que se divorciaran de ella. Entonces, por eso ahí es lo que se No, y es que es así. Los judíos, ¿qué hicieron ellos? Había ya una ley establecida, pero ellos adicionaron un sinnúmero de cosas. Entonces, el hombre se casó con la mujer y la mujer por alguna razón hizo algo que no le agradó. Entonces, facultaba a ese hombre para repudiar a esa mujer y devolverla para su casa. Y
y desconocían todo otro entorno. Obviamente lo hacían en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento y el Señor es, porque estos son palabras del Señor. O sea, si una persona creyente no toma en consideración las palabras del Señor, entonces ¿cuáles va a tomar en consideración? Pues, si la supremacía del Señor Jesucristo le dice y le indica algo, entonces ¿qué justificación va a encontrar? Se va a ir a buscar a otra parte. Porque la persona quiere justificar es su pecado. No, vení, dame una excusa, dame una justificación. Yo salir de este problema. No, es que no es así. Y el Señor acá dice, muérase con eso. Así es. Luego dice, la escuela de Shammai conservador interpretó vergonzosa como alguna cosa indecente, limitándola al adulterio matrimonial. Al otro lado, la interpretación de Hillel, que es liberal, puso énfasis sobre la palabra cosa, cualquier cosa que no le agrada al hombre de su mujer. De modo que los fariseos colocaron a Jesús en la situación difícil de identificarse con una u otra de estas opiniones muy debatidas por los escribas. O sea, no tenía para dónde correr. Luego dice Mateo 19:4. Él respondió y dijo: ¿no habéis leído que el que los creó al principio los hizo varón y mujer? Y luego dice Mateo 19:5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús evitó ambas interpretaciones al citar otros pasajes más antiguos que reflejaban el propósito original de Dios para el matrimonio. El Creador los hizo varón y mujer y declaró los dos una sola carne. Así que el matrimonio a los ojos de Dios debe ser permanente e indisoluble. Desde el principio fue así, dice el Señor, y así continuará. Un hombre, una mujer. ¿Y qué dice sobre el matrimonio? La mujer. Y como dice otro texto bíblico, lo que Dios juntó, No lo separó. es que su mujer es muy cantaletosa, que que me la monta acá. Téngale paciencia. Confíe en el Señor que en algún momento ella también se acercará a la palabra. Luego dice Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separó. Ahora, hay que tomar en consideración algo, hermanos. Una cosa es antes del Señor Jesucristo, lo que la persona vivía, en lo que estaba envuelto. El mundo es un mundo permisivo, pero una cosa muy diferente es a partir del momento en que esa persona llega a los pies de Cristo, porque su vida es cambiada, es transformada. Entonces tiene que tomar en consideración. Lo que se hizo antes tendrá consecuencias, claro que sí, las va a tener. Pero a partir del momento en que la persona llega a los pies de Cristo, su caminar y ahí en adelante es diferente. Por eso es la restauración, por eso es la oportunidad que todos tenemos en el Señor, porque perfectos no hay nadie. Anteriormente alguien tomó decisiones y posiblemente las tomó equivocadas, pero en el Señor ya es una nueva criatura, es una nueva criatura. Así es. Dice el enunciado: por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Es una exhortación doble. Primero, Dios creó la unión matrimonial en el jardín de Edén, y cualquiera que entrare en un acuerdo matrimonial debe respetar su propósito original. Segundo, la separación no era el ideal divino. Por eso está escrito que el matrimonio no lo separe el hombre. El divorcio nació de los deseos humanos, no de la intervención del Creador. Y luego dice Mateo 19:7:
Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? La carta de divorcio de Moisés, usada superficialmente por los judíos en el día de Jesús. Ellos la consideraban como una licencia, cuando en realidad debía ser como freno a la subordinación de la mujer. Desgraciadamente, la mujer fue tratada como una propiedad y no como una persona. De modo que una mujer despedida sin documentación de la carta todavía pertenecía al esposo y ningún otro judío querría aceptarla. Por lo menos un certificado de divorcio le daba la oportunidad de buscar una nueva relación matrimonial y evitar llegar a ser una prostituta. O sea, tenían unas normas bastante drásticas los judíos. Sí, y es entender que es una mujer, porque no es como cambiándose de camisa. La gente hoy por hoy cree que es que se cambia la camisa, entonces uno todos los días se cambia de camisa. No, ya no estoy con ella, estoy con otra. No me ponele orden a eso. Pues, ¿acaso es que entonces qué somos pues? Sí, tiene que haber un orden y el orden establecido por Dios ya es definitivo. En Hebreos, en el capítulo 13 dice, 13:4 dice, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Ese es un punto de partida para todo creyente. Para el que no es creyente, esas palabras le van y le vienen. Pero para la persona que realmente quiere obedecer lo que el Señor le manda, eso es un mandato. Y eso es algo para tomar en consideración. Toda la palabra hay que tomarla en consideración. Así es, y en la antigüedad obviamente la mujer era tratada como una propiedad, Sí. o sea, como una cosa. Sí. Bueno, luego dice Mateo 19:8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Jesús declaró categóricamente, desde el principio no fue así. Moisés os permitió divorciaros ante vuestra dureza de corazón. En la dureza de los hombres judíos se encontraban varios abusos. Ellos usaron la licencia del divorcio para cualquier cosa trivial, para poder casarse con otra mujer más deseada. Además, las mujeres no tenían derecho de iniciar divorcio, aunque más tarde la ley romana sí les dio esa. Claro, el mundo impío llega y dice, no me preocupe, tranquilo que yo le soluciono eso. Eso no es así. Entonces el romano vivía, era un pueblo pagano. ¿Cuál era el problema? Ellos no iban conforme a la voluntad de Dios. Y aún hoy, hermanos, la ley establece un sinnúmero de cosas, pero el creyente tiene que tomar en consideración lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque yo voy a una notaría o algo, y si me quiero divorciar de Dianita, yo voy, y eso tiene un costo, y entonces tranquila, arranque usted por allá, y yo arranco por allí, y haga usted lo que quiera, y yo lo que yo quiera, y entonces, ¿dónde está mi responsabilidad delante de Dios? No es un juego, es que el matrimonio no es un juego, así es, para toda la vida. O sea, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé sabiduría, porque si alguien está cometiendo algo que no agrada a Dios, tiene que parar, tiene que hacer un alto en el camino y hacer sendas derechas, viviendo en santidad. Correcto. Bueno, luego dice Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Jesús condenó este sistema masculino, hablando tanto al que se divorciaba de la mujer como al que se casaba con ella. Él quiso dar iguales derechos a las mujeres, pero más que esto les dio a ambos el derecho a la seguridad del matrimonio permanente. Colocó al hombre y a la mujer bajo la responsabilidad de fidelidad matrimonial.
es delicado, ¿cierto? Yo puedo divorciarme, me separo y me caso con otro, entonces dice ahí, comete adulterio. Ojo, y hay que tomar en cuenta algo. Y aún así, el Señor restaura hogares y hay perdón. Porque si hay esa situación de infidelidad y esa pareja a través de una orientación bíblica y una consejería bíblica, hay un reconocimiento de ese pecado y piden perdón delante de Dios y le pide perdón a la persona, el Señor restaura ese hogar. Porque es que el propósito de Dios no son hogares separados. Y alrededor del mundo creyente pasan un sinnúmero de situaciones, hermanos, donde hay que venir a la palabra de Dios. No, por eso no es lo que yo pienso, lo que yo quiero, no es lo que el Señor nos manda. Y el Señor restaura hogares, pues ¿no? ¿Qué tal que no fuera así? Entonces, si la otra persona no conoce la palabra, no sigue los ideales de los Dios que son el Señor Jesucristo, que no quiere saber de la palabra, dice que no, pues, que hace un rey. Sí, el hermano creyente tiene una esposa y esa esposa no quiere saber del Señor. Ni del Señor, ni del matrimonio, ni Nada. nada. Hay algo que es lo que nos manda la palabra y es orar, porque eso es lo que debe hacer el creyente inicialmente, orar por esa persona. Señor, te oro por esta, ¿por qué? Porque es mi esposa, ¿cierto? Es mi esposa, es mi señora. Posiblemente tiene hijos con esa mujer, o sea, eso no lo puede borrar. No puedo ir sacar el borrador y decir, y borro esto, no. Oro por la persona, Señor, transforma, forma el pensamiento de esta persona, porque el ideal es que se pueda restaurar, unir ese hogar. A nosotros hace algunos años nos tocó hacer una parte de orientación a una pareja que estaba separada, eran un par de hermanos indígenas. Y entonces la muchacha salió del resguardo y se fue para otra parte. Y el hombre se quedó. Y esa muchacha estaba por allá. Y el Señor puso en el corazón de Diana llamarlos a los dos. Y llamó a la muchacha, pero lejos, hermanos, lejos. Tocó hacer una colecta para traer a esa mujer desde por allá. Nuestra hermana Blanca colaboró en ese transporte. Y otros hermanos también. Y al muchacho ya en el resguardo ya le tenían otra mujer. Ah, como esta se fue, venga, porque es que el resguardo indígena es así. Aquí está esta muchachita. Y se la llevaron. Los papás le dijeron, véala, aquí está su mujer, dejen esa otra que vaya. Y nosotros éramos sorprendidos, ¿cómo le ocurrió? Si es que esta pareja son creyentes, hermanos, solo por la misericordia de Dios. El Señor puso en el corazón de ese hombre recibir a su mujer y de esa mujer venirse, porque había sido desobediente y unió, y en este momento esa pareja está unida. Y tienen ya sus hijos, una niña y un niño. Ese es el propósito de Dios. Y lo que podamos hacer en pro de unir a las familias, lo tenemos que hacer, porque el Señor restaura y esa es la voluntad de Él. Pero no podemos dar por perdido primero confiar en el poder de Dios, porque si uno dice no hay nada que hacer, entonces estás dudando del poder de Dios. No puedes dudar, tienes que dar esa oportunidad. Y es una batalla, no es fácil, porque es que el hombre no quiere estar junto. Hablando que cambie la persona. Y el Señor lo hará. Lo que dice Tesalonicenses 4 es así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Así es. Bueno, el divorcio por causa de fornicación implica que cualquiera de los cónyuges pueda violar su obligación con el otro. Cuando esto pasa, la permanencia matrimonial dictada por Dios exige todo esfuerzo hacia la restauración de la unidad y el perdón entre ambos cónyuges. Cuando esto resulta imposible, entonces se permite la documentación de la separación, ya que la carta de divorcio no es la causa del divorcio, sino su resultado.
es que eres así, y no me da pena decirlo, y volviese a decirlo. Entonces, yo en mi corazón se arrugó, porque le digo, ¿qué me trataron un papá así o una mamá así? Entonces, ¿qué es lo que se va al fondo a analizar? Que hay cosas que han pasado en la vida de esta muchacha en relación con sus padres que ella no perdonaba. Y como de la abundancia del corazón hasta la boca, lo que salía era eso: odio, rencor, amargura. Entonces, muchas veces sucede entre las parejas del matrimonio que guardan cositas, que guardan, no se hablan, no se dialogan, y todo eso se va acumulando, se va volviendo raíces de amargura, no hay perdón, y cuando hay el encuentro de las dos llega el tema hablar, y y vuelve y se vuelve la situación más difícil de manejar. Entonces, cuando uno conoce al Señor, uno tiene que estar siempre dispuesto a dialogar y sobre todo a perdonar. Es que me la hizo tan dura, es que no soy capaz de todo. Cuando estamos en el Señor, somos capaces de perdonar. Esa es una de las enseñanzas que Dios hace en la vida de uno, que uno es difícil, uno fácilmente lengua para que sea el Señor obrando en toda esa situación. Entonces, no es fácil decir, bueno, es que yo perdono fácilmente, no, acá cuál le toca una situación diferente y a todos nos toca situaciones que necesiten de enfrentar. Pero en la pareja, para evitar lo que el Señor no quiere, lo que no le agrada, que es que haya un divorcio, que haya una separación de pareja, que es lo que está sucediendo ahora en la actualidad con mucho recursos, y por lo cual ya también hay parejas que están del mismo sexo que tampoco lo aprueba el Señor. Entonces, en temor a Dios, ser sumisos a Dios, obedientes y perdonadores, porque ¿quién más perdonador que el Señor? ¿Acaso no murió en la cruz por nuestros pecados, siendo inmerecedor de Él morir en una cruz de tal manera como lo hizo? ¿Acaso Él tenía algún pecado encima y hizo ese sacrificio por nosotros? No lo tenía. Pero nosotros que lo tenemos, porque Él mismo nos dio el ejemplo. Entonces, es una bendición conocer a Jesús, conocer al Señor. Es una bendición que en nuestros hogares al menos uno conozca al Señor. Y es una bendición del Señor saber que si perdonamos día a día, nuestro corazón está limpio y nuestra boca va a hablar la bendición y no la maldición. Esa es bendición, que de nuestra boca salga cosas de bondad, de bendición, y que ayuden a otros, que ayuden a otros desde el mismo. No que estemos tirando lo duro, raíces de amargura, poco perdón, porque eso que sale de la boca así es lo que hay raíces y cosas que no hemos sanado. Es por eso que quería referirme, y perdónenme que me moví un poquito, a la palabra perdón, bien significativa que es. Gracias. Luego dice esta frase: muchos abandonan el matrimonio alegando que el amor se acabó. Pero me pregunto, cuando la gasolina se acaba, ¿abandono el carro o lo cargo nuevamente? Jesús en sus enseñanzas considera el divorcio contrario a la intención original del Padre en la creación del hogar. Para los que se divorcian, la separación resultará muy triste y difícil, sea justificada o no. Para los divorciados que quieren casarse otra vez, su decisión debe tomar muy en cuenta las razones del divorcio previo, para que esto no ocurra otra vez. Por supuesto, para los arrepentidos hay perdón en Jesús, aún del divorcio. Y el Evangelio les ofrece un nuevo principio en la vida. Ojalá que los divorciados y los que se vuelven a casar encuentren en la iglesia un compañerismo de aceptación y que les ayude a cambiar su tragedia en victoria. Aplicaciones de estudio. Primero, la grandeza en la iglesia. La tentación de los 12, ayer la tenemos hoy también. El mundo contemporáneo es difícil practicar la grandeza del reino de los cielos, que consiste en el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
El mundo nos enseña lo contrario. Segundo, los pequeños en la iglesia. Aquí tenemos dos imágenes. Dice la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue organizada en grupos pequeños. Los niños, los jóvenes, los adultos, los desesperados, los olvidados y los demás nunca debemos tenerlos en poco en la iglesia, especialmente cuando uno de ellos está alejado de la iglesia, como una oveja perdida o en pecado anhelando nuestro perdón. La responsabilidad de la iglesia es buscarles y restaurarles con gozo, aún en la disciplina de un miembro. El motivo de amor y redención determinará las condiciones de la disciplina. En todas estas tareas, el Señor cumplirá sus promesas a nosotros. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, les será hecha por mi Padre. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Queremos esta reflexión, ¿cierto? Saber que podemos, hermanos que de pronto no han venido durante mucho tiempo, los invitamos, los visitamos, tenemos una consejería con ellos. Hoy le doy las gracias a Dios porque el hermano Cipriano y la hermana Carmen Irene están con nosotros. Que eso sea bendiciéndoles. Tercero, el perdón en la iglesia. La parábola del siervo malvado debe ser leída cada día por los miembros de la iglesia de Cristo. El espíritu de perdón es nuestro testimonio mayor delante del mundo. Además, en realidad, el perdón mutuo y la aceptación resultante es el deseo espiritual más profundo en nuestro corazón. Nosotros siempre, como cristianos, debemos mostrar ese reflejo de Dios, perdonando. ¿Cuántas veces? Infinitas, no hay límites. Es interesante mirar precisamente la parábola de ese siervo. Recuerda lo que veíamos al inicio de la clase. Ese siervo que fue perdonado de una deuda por su amo, pero sin embargo él a los otros no les perdonó, sino que antes les decía, me tienen que pagar esto, me tienen que pagar esto. Cuando el amo vio eso, dijo, pues, ¿cómo así? Si yo te perdono la deuda, ¿tú por qué no lo haces también? Entonces, esas cosas son las que el Señor no le ataca, porque estoy siendo aprovechado en las circunstancias. Pues ahí es donde uno debe decir, pero Señor, yo cómo actúo correctamente, cómo me aprovecho de los demás. Cuando yo tengo al Señor en mi corazón, no tengo por qué estarme aprovechando de los demás. Y el ejemplo que me dio ese jefe, perdonándome la deuda, aún más yo lo debo hacer porque yo perdonaba. Entendí que otra vez el perdón allí es tan importante y saber hacer las cosas con él. Así es. Pues, hermanos, terminamos la escuela dominical.